el fallo de una manera poco clara dice si le es posible. Claro que me es posible. Es decir, o sea, ya me están obligando a hacer un disclaimer técnicamente para que sepamos eso cómo es. Es un archivo digital que cuesta un dinero, pero obviamente es entrar a un archivo que tiene un encoder digital e intervenirlo. Es decir, si yo digo que no puedo, estaría mintiendo. Yo puedo hacer esa intervención. La hago contra mi voluntad, claramente. Técnicamente sí se puede hacer, sí. Ahora estamos hablando ya de otra película y una película donde mi decisión fue pues mutear el diálogo para que haya una conciencia de que ahí existió un diálogo que está siendo silenciado. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hola, soy Pedro Adrián Zuluaga, esto es Gaceta Podcast, hoy estoy con Lucas Ospina y vamos a conducir juntos este programa. Somos columnistas y miembros del Consejo Editorial de la revista Gaceta. A principios de la semana, concretamente el lunes 20, pues conocimos un hecho que creo que tiene profundas implicaciones jurídicas y también afecta el campo de la libertad de expresión y la libertad artística en Colombia, y es un fallo de tutela que conocimos del Juzgado 128 Penal de Bogotá, donde le da la razón a una tutela interpuesta por Juliana Gaona Bejarano en nombre de su familia. Juliana es hija de Manuel Gaona Cruz, magistrado asesinado en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Básicamente lo que pedían contra la película Noviembre era una rectificación, un disclaimer donde se aclarara que era una película de ficción y que cualquier afirmación que en ella estuviera no implicaba una afirmación histórica. Por otro lado, pedían la omisión o la supresión o la modificación de algunos diálogos de la película, y todo esto como medidas provisionales de amparo en procura de evitar un daño a la imagen, la honra, el buen nombre de la familia y del magistrado. En este caso estamos hablando de una figura post-mortem, ¿no? Un daño que se causa después de la muerte. Esto es un caso insólito, pues no hay antecedentes de una decisión judicial en ese sentido. Más adelante hablaremos de decisiones que se parecen a esta, pero que van en sentido contrario, o sea, donde se reclamaban cosas parecidas, pero que las decisiones judiciales fueron en sentido contrario. Y vamos a hablar con Diana Bustamante, productora de la película y quien representa pues a todo el equipo artístico y técnico de la obra. El fallo se conoció el lunes, insisto, el lunes 20, y la sanción fue acatada, o la tutela, las acciones solicitadas por el juez fueron acatadas por Burning en este caso, pero pues hay una apelación en curso. Pero mientras la apelación cursa efecto y hay una decisión de fondo sobre este asunto, pues nos parece que es un tema absolutamente importante de conversar por estas implicaciones que hablaba, que tienen que ver además con la memoria histórica, con un momento crucial del país, a puertas de la conmemoración de los 40 años de la masacre del Palacio de Justicia. Sabemos que la memoria es un campo en disputa, sabemos que es difícil conciliar versiones y sabemos que es muy difícil, que la verdad no deja contentas a muchas personas. Entonces, sobre todo eso vamos a hablar, pero antes de darle paso a Diana, quería preguntarte, Lucas, ¿cuál es una primera impresión tuya sobre este caso? ¿Qué tan inédito es? ¿A qué nos vemos abocados en el futuro inmediato? Gracias, Pedro. Está bien introducido. Buen día, Diana. Luego de ver la película, me parece clara que la película escoge una puesta en escena económica. Es decir, por un momento yo me sentía viendo una película que me gusta mucho, que es El Ángel Exterminador de Buñuel, donde vemos a una gente encerrada en un palacio sin saber muy bien por qué no logran salir. Y la película no nos da muchas pistas. En esta traté de pararme en el mismo lugar cuando la estaba viendo, precisamente para que todas estas discusiones, todo eso que hemos oído, todo esto por parte de una generación que creció con todas las versiones, perversiones, las tomas, contratomas, películas y documentales sobre el Palacio de Justicia y narraciones cercanas y lejanas, pero para poder estar en la película, no estar todo el tiempo como con voces en mi cabeza diciéndome: es que antes había pasado esto, es que en Netflix sí mostraron cuando Escobar habla con los del M-19, es que después lavaron todos los lugares y entonces no se pudo hacer un buen examen forense. Toda esa cantidad de información, pues, que a veces un lector de prensa tiene. Entonces, yo estuve como emotivamente con la película y viendo a esas personas encerradas, a esos ires y venires, y conecté con esa economía, con la economía que es la misma primera toma de la película, donde vemos el cuarto casi vacío y vemos cómo a través del roque ese que se dispara por fuera entra la luz
Y es una metáfora tal vez para la película, ¿no? Como para crear una grieta, a ver si entra más luz con esto. Entonces, hasta ahí llegué bien. Sí. Hace 2 días cuando me dicen que este es el tema de este podcast, pues como persona que está vinculada a arte, que hace cosas con arte y apenas veo que la ley se mete con arte, pues uno grita censura, ¿sí? Uno grita hacia los cuatro vientos censura de que la ley no se debe meter con arte porque la libertad de expresión, pero también la libertad de expresión no es un derecho absoluto, ¿sí? También hay salvaguardas en la ley que hablan de injuria, que hablan de calumnia, que hablan precisamente en este país también de no repetición, de no a cierta negacionismo, venga de donde venga. Y luego al leer la acción de tutela, y luego también me metí también a la página que ha hecho la familia del magistrado Gaona, como para dar cuenta de su vida, obra jurídica, y también donde se ponen una cantidad de relatos de personas que compartieron esas 27 o más o menos horas con él, y son varios relatos. Entonces ahí quedo como atrapado en los dos lugares, entre lo que vi y entre lo que leí. Y también quedo atrapado en una pregunta muy pequeña, pero que es consistente. Es sobre todo un diálogo que al parecer es el que más molesta, ¿no? Que una persona que está también en el baño, una secretaria al parecer o asistente, le dice a Gaona, abro comillas, usted, Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas. Sí, cierro comillas. Entonces, a veces me queda la inquietud porque entre todos los diálogos haber escogido ese para caracterizar eso. Por supuesto que es una opinión externa, es una opinión ocurrida en ese reguero de voces. Antes hemos visto unas escenas muy buenas. Hay una escena donde apaga la luz del baño y de pronto empieza a subir el volumen de las voces y se arma una cacofonía de voces. Y un poco lo que habla esa cacofonía es como de este gran malentendido que no es solo el malentendido del Palacio de Justicia, sino que es el gran malentendido de las relaciones humanas, ¿sí? Pero después me llamó la atención por qué escoger justo esa frase, de dónde habrá salido esa decisión en términos de guión, porque frases hay por todos lados y hechos hay por todos lados, pero uno entiende que en la limitación de decir, vamos a escoger este instante del cuarto, pues había que editar, ¿sí? Sabe que sabes está bien lo que precisa, lo que hace que arte no sea artesanía, ¿sí? La artesanía a veces sigue trabajando, sigue un patrón de narración, sigue como unas reglas del género, pero aquí esto tiene que ver con arte porque también se toman unas decisiones de limitar, ¿sí? Como cuando un dibujante no completa una línea y deja que otras personas la completen, ¿sí? Entonces, eso fue como un poco lo que veo por ahora, sí, eso es como lo que veo por ahora y seguro con lo que tenga que decir Diana, Pedro, Adrián, de pronto podré sumar más cosas. Gracias, Lucas. Bueno, pues como se habrán dado cuenta quienes nos escuchan, pues en noviembre es una película sobre el Palacio de Justicia. Es una película inspirada en los hechos que ocurrieron en el Palacio de Justicia, pero es una obra de ficción. Es una película que se estrena el 2 de octubre, que ya lleva 3, 4 semanas en cartelera. Es una película que se estrena inicialmente en el Festival de Cine de Toronto, donde miembros de la familia Gaona la ven. Y pues también quisiera aclarar que quisimos que en este podcast estuviera la voz de la parte que demandó, la voz de la familia Gaona. Invitamos a Juliana Gaona Bejarano, pues quien ha firmado todos los trámites judiciales a nombre de la familia, pero no recibimos respuesta. Lo lamentamos porque sí creemos que estos debates son importantes y que la sociedad colombiana los merece. Pero bueno, vamos a hablar con Diana. Diana es una productora, es una gestora cultural, es una directora, también dirigió nuestra película hace un par de años, que es una película, perdón la redundancia, sobre la memoria histórica, es una película hecha con archivo y es una mujer que conozco y cuya trayectoria en parte está enfocada en lo que significa la memoria para una sociedad y para una sociedad como la colombiana. Diana, no sé si quieras completar algo para que sea fácil para los oyentes entender todo lo que está implicado acá y pues por supuesto conocer una primera posición de ustedes de la película, ante todo sobre el fallo y en primera instancia y después además un fallo en primera instancia, valga la aclaración, pero también pues sobre las implicaciones de este caso. Yo pienso que aquí no estamos hablando solo de noviembre, eso me parece importante aclararlo, estamos hablando realmente
de la posibilidad de preservar la libertad de expresión artística en Colombia, que es derivada de la libertad de expresión en general, ¿no? Que por supuesto tiene límites, como lo dijo Lucas, pero es muy complicado que estos límites se resuelvan en instancias judiciales y mediante querellas, y que además tienen casi que un tinte de acoso, ¿no? De acoso judicial. Enrarece mucho la discusión sobre la memoria y el debate sobre la memoria, este tipo de acciones, ¿no? Bienvenida, Diana, y un gusto tenerla por acá. Bueno, gracias por invitarme. Qué lástima el motivo de la invitación, pero bueno, yo creo que siempre es chévere poder hablar de lo que sea. Para mí, el cine es el punto de partida de una conversación, no es el punto final de una conversación, y eso tiene mucho que ver con todas las películas que yo he hecho. Todas las películas que yo he hecho tienen un sentido relacionado, muchas de ellas con la memoria, pero también con abrir otras posibilidades del discurso, de estar descentrados, ¿no? Mis películas, la mayoría no pasan en Bogotá, ni le pasan a personas blancas del estrato 4 y 5, ¿no? O sea, están un poco deslocalizadas en ese sentido. Y bueno, a mí me interesa un cine, siempre me ha interesado un cine que proponga cosas en términos del lenguaje, pero que también trate de pellizcar pedacitos de la realidad para preguntarnos cosas que están más allá. Cuando empezamos con el proyecto Noviembre, fue un proyecto que venía con un largo proceso de investigación. Cuando uno se dedica a cualquier actividad artística, normalmente hace muchísima investigación. Eso no quiere decir que esté haciendo un documental, eso quiere decir que se está nutriendo de muchas fuentes para poder construir una figuración de lo que sea de lo que estemos hablando. En este caso era cómo hablar del Palacio de Justicia desde otro lugar que no sea, digamos, nosotros de esta generación, la imagen que tenemos del Palacio de Justicia es el palacio en llamas, el tanque entrando, todo es una visión exterior. Entonces se trataba de reimaginarse cómo habían sido esas 27 horas para esas personas que pasaron por ese baño, que es un hecho que está documentado, pero que también, si se miran los expedientes, son muy contradictorios, ¿no? Los expedientes inmediatos a los de 5 años después, a los de 10 años, y es que esto es un evento que lleva 40 años no hablándose. Precisamente se trata de que no hablamos de las cosas. Entonces, como no hablamos de las cosas y hay tantas contradicciones, el reto formal de la película era reimaginarse también esas personas que pasaron por ahí con la información que teníamos, pero pues construir una ficción que también implicaba muchísimos retos, porque más allá de lo técnico, que sea un baño, que la claustrofobia, no, el mayor reto realmente es dónde se focaliza la película, porque estamos hablando de un hecho que divide el país, que bien polarizado que siempre ha estado y ahora, en fin. Y ese era un gran reto de la película, es desde dónde está mirada la película. Y para nosotros siempre fue muy importante mirarla desde cuando hablamos de la humanidad, se trata de quitar esta cosa de bandos, de blancos y negros, buenos, malos, izquierda, derecha, ¿no? El mundo es mucho más complejo que el mundo binario que nos han vendido. Y de eso también se trata esa película. Entonces, en esa complejidad de tratar de, sí, enriquecernos y construir ese relato con la información que se dispone, pero siempre pensando en que es un relato ficcional, como decía Lucas, pues se toman decisiones y no solamente las toma quien escribe, las toman los actores, ¿no? Entonces, los terroristas estos es cosecha de la actriz, porque digamos que en ese momento ni siquiera esa palabra estaba tan interiorizada como ha estado años después, ¿sí? Esas cosas pasan cuando uno filma. Los diálogos cambian, los personajes se construyen con los actores, la circunstancia. Esa película se filma además cronológicamente. Ese grupo de 25 actores estuvo también encerrado en un baño 4 semanas, llegando a ese momento donde ya hay muertos, donde ya hay gases, donde ya hay, ¿no? El combate se vuelve mucho eso. Y bueno, se construye una ficción en el ejercicio de la libertad de expresión artística, como lo señala Pedro, y se toma la decisión muy consciente de usar nombres reales porque realmente no sentimos que estemos ofendiendo la memoria o estemos injuriando o estemos diciendo cosas
particularmente que vayan en contradicho de hechos reales. O sea, una frase que dice un personaje no está aseverando nada legalmente. Pero bueno, más allá de eso, como dice Pedro, a mí me interesa también hablar del silenciamiento. Creo que el mayor problema que ha tenido este caso es el gran silencio que ha estado, o sea, la tendencia a silenciar cualquier cosa que tenga que ver con el Palacio de Justicia desde diferentes puntos. Y nosotros tratamos y de hecho la familia conoció sobre la película, se habló sobre cuál era el tratamiento, se les invitó a verla, estuvieron en esa función, no manifestaron nada de lo que pasó después en esa función. La solicitud no ha sido hacer un disclaimer, la solicitud ha sido sacar de circulación la película en Colombia y en todos los territorios donde se está exhibiendo. No solamente se ha hecho esta solicitud en Colombia, sino que también se hizo en Toronto, también se hizo en México, también se hizo en Brasil. Y suponemos que se va a seguir haciendo. Y entonces mi pregunta es, realmente más allá de esta película, o sea, Pedro me conoce bastante bien y bueno, Lucas también, un poco a mí, la verdad, no se me mueve un pelo sacar la película de circulación, no me pasa absolutamente nada. Lo que me parece preocupante que en medio de la necesidad urgente que tenemos como nación de ponernos a hablar, estemos silenciando y queramos sacar una película, la que sea, o censurar una obra artística o cancelar a un artista porque su discurso va en contravía de lo que yo pienso. Eso me parece que es muy complicado. Creo que justamente el riesgo de hacer esta película no era este. El riesgo de hacer esta película era otra cosa y ahora es muy triste pensar que intentar abrir caminos de discusión, que es lo que tratamos de hacer cuando hacemos películas, pues se vuelva un camino de silenciamiento por la vía legal. El fallo es muy claro en, ok, tienen que poner un disclaimer, eso ya es alterar una obra. No tenemos ningún problema, estamos acatando el fallo contra nuestra voluntad, por supuesto, pero estamos acatando el fallo y vamos a apelar porque más allá, como digo, de la película, creo que sí está en juego el control de la narrativa, creo que está en juego la utilización de los mecanismos legales y políticos, porque claramente pues estamos hablando de una fuerza legal que yo no tengo. Yo soy una productora micro mini pyme, o sea, de 2 empleados, afrontando una cosa que tiene un montón de abogados muy importantes y muy prestantes, y una justicia que está obrando, a mi modo de ver, un poco más allá del marco legal. Creo que hay un montón de emotividad que comparto, que entiendo en muchos casos, pero también me imagino yo un mundo donde uno puede hablar de las cosas, donde si la familia se comunicase con nosotros o respondiera a los mensajes que les hemos enviado, podríamos encontrar una vía de reparación quizás o de diálogo, pero pues eso no es lo que en este momento la justicia nos está llevando a diferir. Sí, Diana, pues por un lado está la discusión artística, que por supuesto la tenemos que dar y somos nosotros la que la tenemos que dar, pero por otro lado está la discusión jurídica. Usted tiene razón en que es el fallo el que pide estas 3 acciones de parte de la película, es decir, el disclaimer y la modificación del diálogo y la comunicación pública que debe contener estas aclaraciones. Pero por otro lado, también el fallo modula la aspiración de la película, que era que la aspiración de la parte demandante, o sea, de la familia Gaona, cuya aspiración era que la película dejara de circular, modula esas intenciones y sin embargo reconoce que hay un perjuicio cierto, inminente, grave y que merece urgente atención, y por eso les pide a ustedes que hagan estas 3 acciones. Una de estas acciones es la que me parece, o una de estas acciones es la que me parece más complicada, y a propósito de lo que decía Lucas ahora de que los artistas y los gestores culturales todo el tiempo estamos diciendo censura, censura, el disclaimer podría ser entendido, claro, modifica el tiempo de duración de una obra, pero podría ser entendido como algo externo a la película. Pero la modificación de un diálogo es realmente una censura en términos técnicos y en términos fácticos, ¿no? Y de eso es lo que no hay antecedentes. Yo creo que realmente, les había hablado al comienzo de que existían 2 casos, ambos de 2022, que fallan sobre 2 obras culturales. Una es un cortometraje, Son of Sodoma, de Teo Montoya, y es Biovisual, una productora de Medellín,
que usan la imagen de un actor menor de edad que cuando aparece el cortometraje que se exhibe en Cannes ya está muerto, y la familia había aprobado la aparición de la imagen del hijo en la película, pero después no queda conforme con el resultado, no queda conforme con la visión que la película ofrece sobre Camilo Najar, que es el personaje de Son of Sodoma. Entonces hay una primera acción de tutela que pierde la familia, y el caso es tomado por la Corte Constitucional, y la Corte falla afirmando la libertad de expresión, afirmando la libertad del arte, y además diciendo una cosa que parece importante, y es reconociendo además, voy a leer acá, es del magistrado Alberto Rojas, dice que dada su naturaleza y función en la democracia, está hablando de la expresión artística, esta cuenta con unas características específicas y goza de una protección reforzada. El otro caso es el de Matarife, la serie Matarife. Daniel Mendoza Leal es obligado por una sentencia de la Corte a rectificar algunas afirmaciones sobre Álvaro Uribe en Twitter y en redes sociales y en medios de comunicación, pero nunca se saca de circulación la serie, ni tampoco se sugiere que haya una modificación. Entonces me parece que lo que es realmente novedoso es esta solicitud de modificación, y lo que podemos llamar directamente por su nombre. Creemos, no sé Lucas qué piensa, yo creo que es una censura y no tiene más adjetivos que eso. ¿Qué piensas, Lucas? Pues ahí me acuerdo precisamente como nos ponen a hablar en jurídico, hablemos en jurídico, sí. Y seguro Diana en estos días estarán en ese berenjenal de lo que es hablar en jurídico y tener que pagar extras a abogados, amigos, gente que colabore con esto, porque como lo dice bien Diana, pues también al parecer hay un gran entramado de personas que seguro están detrás de esa acción de tutela y con un conocimiento de causa, como es uno de los hijos del magistrado Gaona. Y con una gran conciencia de la temporalidad en la que está ocurriendo todo esto, ¿no? De los 40 años del Palacio de Justicia, de la época preelectoral, de, bueno, muchas cosas coincidiendo, ¿no? Sí, pero precisamente como nos pueden hablar en jurídico, pues hay una sentencia muy buena de la Corte Constitucional, que es la sentencia T-219-09, que precisamente esa sentencia lo que muestra es que las personas que son personajes de la vida pública o porque son funcionarios del Estado o que tienen cierta relevancia social, como un presidente, como los magistrados, como personas que pueden salir en las noticias de prensa y que tienen incidencia sobre la población civil, sobre esas personas debe haber un margen mayor de interpretación y de aceptación a figuras como lo pueden ser la crítica, la sátira o la caricatura de esas figuras públicas, ¿sí? El escrutinio, creo que dicen, el escrutinio de esas personas es legítimo. Y esa figura también hay un caso muy famoso que es el de Alfredo Molano, cuando saca una columna en El Espectador que se llama Araújos et al. Y habla pues de la familia Araujo y la menciona, y la familia Araujo pues monta una gran campaña legal para atacar a Molano. El caso dura mucho tiempo, una cantidad de abogados pues también no apoyan a Molano pues porque ya esa causa es un taxímetro legal, cuesta mucho y solo se puede hacer a veces si uno es una productora pequeña o un artista, a veces solo lo pueden hacer con ese apoyo. Pero esa sentencia también es precisamente la que hace que, no me acuerdo, 3, 4 años después, la corte o el juez que dirime el caso, pues falla a favor de Molano y a favor de la libertad de expresión, porque precisamente estaba hablando de figuras públicas, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando uno hace el escrutinio también del magistrado Gaona, pues uno ve que en su momento también era una figura pública, ¿sí? Tanto así que había recibido 2 cartas de amenazas de los extraditables. Tanto así que parece también una coincidencia hecha por un guionista, ¿no? Pero el mismo día en que le está poniendo una ponencia que es favorable a la legalidad de la extradición, ese día, a esa misma hora es que el M-19 se toma el palacio, ¿sí? Y entra al palacio y hay una cantidad de testimonios de personas cercanas a ese magistrado que está en la página de la familia, señalando pues que direccionan también a que una de las personas que estaban buscando, las personas de la guerrilla que se meten ahí, es a ese magistrado, ¿sí? Pero
Más allá de eso, porque repito, eso sería salirnos de la película, ¿sí? Sería empezar a hablar. Entonces, la sentencia, lo que me parece importante de esa sentencia es que precisamente, como lo dice Pedro Adrián, la palabra escrutinio, la palabra crítica, la palabra sátira, la palabra libertad de expresión, tienen una salvaguarda aún mayor dentro de los procesos de libertad de expresión y de creación artística, ¿sí? Entonces, a mí me parece que sí, ya cuando se pide cambiar la obra, que cuando ya se pide eliminar la obra de la discusión, sí, sí me parece que es una decisión tajante y que también de pronto está ahí en la tutela, pero yo al ponerle buscar rápido esa sentencia, la T-219, no la menciona el juez por ningún lugar, sí. Entonces veo que el mismo juez se saltó un pedacito de la ley Y es y una eso, sentencia que, perdón, que me sí, salte ahí, no, es una dale. sentencia que citamos obviamente en nuestro escrito de defensa. Es que no ha habido ningún precedente de este tipo. No sé si ustedes se acuerdan de Operación E, que fue una película como una producción española que hablaba Emanuel, del hijo de Clara Rojas, sí. del hijo de Clara Rojas, que obviamente ella como mamá, víctima, demanda y no es concedida la acción de tutela en ese momento ni ninguna otra acción legal por las mismas razones de, pues es una creación artística, ficcionado, o sea, hay cosas que sabemos que pasaron en el marco de ese caso legal y hay cosas que no sabemos, que es imposible que sepamos y que solamente a través del arte tenemos un poco también ese llamado para reimaginarnos cosas, para poner sobre la mesa temas, para poderlas hablar. Es un poco contradictorio, ¿no? Como que sea el camino para poder establecer diálogos y que sea también el camino que se coarte, que se censura. Hay dos argumentos de la demanda que me parecen llamativos y que me parece que competen a la discusión ética y artística, y es la idea de que en la película están humanizados los victimarios y deshumanizadas las víctimas, ¿no? No es la película que yo vi, no creo que sea la película que Lucas vio y no creo que sea la película, yo creo que están humanizados todos, porque además, ¿qué significa humanizar a seres humanos? O sea, ¿de qué estamos hablando? Es lo que me pregunto, ¿no? En algún punto dicen que la película humaniza al Morales, el jefe de la operación, el jefe del M-19 de la operación, y yo pues lo que veo es que reconocemos ahí a una persona que paulatinamente se va dando cuenta del craso error que cometieron, de su ingenuidad, de a lo que están enfrentados, a un aparato militar avasallador. Y vemos también en el recorrido que todos se dan cuenta de su vulnerabilidad y ahí en esa vulnerabilidad común pues pasan cosas que me parece que son lo importante de la película, no una frase suelta de una mujer sometida a una presión como de Anzola, la magistrada auxiliar, que es la que dice esta frase. Entonces es quedarse con un fragmento de la película y no reconocer que una obra hace sentido completa, ¿no? Y por eso es que modificar un pedacito, pues en todo caso, sí afecta su integridad, porque es no reconocer el sentido de una obra artística. Entonces, pues no, me parece que entre otras cosas, en todos los comentarios que yo he visto y las críticas y la repercusión pública de la película, jamás he visto que se haya mencionado en ningún sentido al magistrado Gaona ni se haya vulnerado su lugar o se haya cuestionado nada respecto a su honorabilidad, ni se haya reproducido el diálogo que mencionan como problemático. Y por otra parte, pues quisiera escuchar de Diana eso que me parece que es importante porque lo conversábamos en estos días, es que precisamente el papel del arte es devolver la humanidad frente a fuerzas que efectivamente la quitan, ¿no? No solamente quitan la humanidad, sino matan, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces me parece complicadísima esa afirmación de la demanda. ¿Qué piensa Diana de esto? Sí, es una frase muy llamativa, eso de la película humaniza a los victimarios. Todas las personas que estaban en ese baño eran seres humanos, todas las personas somos seres humanos hasta donde nos permiten. Justamente una de los mecanismos de la violencia en general es la negación del otro, la negación de su existencia, el bestializar, ¿no? Cuando ratas, cerdos, perros, ¿no? Animalizar al humano es bajarlo a un nivel donde me permito a mí lastimarlo, herirlo, borrarlo, eliminar,
¿no? Ese es el principio básico de la violencia, es la eliminación del otro, de su dicho y de su físico. Decir eso plantea un fallo, pues implica muchas cosas, porque todos en este país, con una guerra tan prolongada, con tantas y diversas aristas, pues hemos sido víctimas de una u otra manera. La película hace un punto que también Pedro lo menciona hace un segundo, y es claramente el M-19 entró disparando y eso es un delito y claramente se cometieron excesos de un lado y del otro. Pero esas personas, tanto esas personas como los militares que aparecen al final, que se ven súper jovencitos, agotados en una cosa que no sabían, o sea, era el guardia presidencial, fue lo primero que llegó, son unos niñitos sin saber qué es lo que está pasando tampoco, ¿no? Entonces hay un montón de agentes en medio de esa confrontación que no pierden su humanidad por estar en medio de esa confrontación. Es muy llamativo que un fallo de acción de tutela remarque algo de ese tipo. Y de nuevo, pues plantea la profunda polarización en la que estamos y a donde nos lleva que una película o que cualquier hecho artístico no pueda usar de las herramientas que le corresponden, que básicamente es la figuración de otras realidades posibles, de otras formas de imaginarnos el mundo, de otras formas también de leer lo que ha pasado, porque nos ha pasado también. O sea, estos 40 años de silenciamiento, estos 40 años de procesos legales que un día dicen una cosa y otro día dicen otra, también le han atravesado a una sociedad que tiene profundas dudas sobre el sistema de justicia, sobre muchas cosas, y nos compete a todos hablar de eso, desde donde lo podamos hacer. Entonces, cuando hablamos de modificar, también quisiera hacer una claridad ahí, es que el fallo de una manera poco clara dice si le es posible. Claro que me es posible. Es decir, o sea, ya me están obligando a hacer un disclaimer técnicamente para que sepamos eso cómo es. Es un archivo digital que cuesta un dinero, pero obviamente es entrar a un archivo que tiene un encodec digital e intervenirlo. Es decir, si yo digo que no puedo, estaría mintiendo. Yo puedo hacer esa intervención. La hago contra mi voluntad, claramente. Técnicamente sí se puede hacer, sí. Ahora estamos hablando ya de otra película y una película donde mi decisión fue, pues, mutear el diálogo para que haya una conciencia de que ahí existió un diálogo que está siendo silenciado. El diálogo nos puede parecer bien, mal. Me gustó lo que planteó Lucas al principio, porque tantos diálogos, justamente ese personaje dice eso en ese momento, porque muchas cosas pasan en caliente, pero también es como se entiende en una obra de ficción. Ese personaje lleva 50 minutos en pantalla para ese momento. En esos 50 minutos en pantalla, el personaje se ha construido de verdad casi como el único héroe que está en esa película. Es el único personaje que se enfrenta ante la injusticia. Es el único personaje que usa su voz no para tener una mejor posición, salir de ahí, no, es el único que usa su voz como magistrado para decirle al M, quienes sean que sean el M en ese momento, Almarales, la guerrillera Mona, el otro, oiga, no nos traten así, oiga, espere, dialogue, ¿no? Entonces es un personaje que en 50 minutos se ha construido como una persona firme, pero también una persona con una voz que usa, pero también una persona que se rompe. Otro de los alegatos que hay dentro del fallo es que lo pintamos como es retratado como una persona cobarde y pusilánime. Yo creo que una persona que llora no es una persona cobarde. Creo que una persona que dura 27 horas en un baño es un valiente y es una víctima. Todos podemos llorar, gritar, querer escapar. Es lo más natural. Entonces ahí hay una cantidad de juicios de valor que también solo se centran en pequeñas cosas, pero nadie está viendo realmente, creo que, la película que la audiencia en general ve. Y la gente cuando entra a ver la película, por ejemplo, esto es un ejercicio muy interesante porque los colombianos tenemos un juicio de valor sobre la película porque tenemos una información preexistente.
Pero cuando esa película la ve una persona que no es colombiana, que no tiene ese contexto, lo primero que hace es empatizar y empatizar con las víctimas que están ahí, entendiendo que hay un grupo armado que está cometiendo un hecho ilegal, pero que también terminan acorralados en otro hecho igualmente ilegal, que fue la retoma sin ninguna conciencia de los civiles que estaban dentro del palacio. Entonces, para cualquier persona, lo que hay ahí es un grupo de personas que sufren diversas victimizaciones y donde la complejidad de los seres humanos pues se avista más claramente. O sea, nuestras cosas buenas y nuestras mezquindades también suelen aflorar cuando estamos en un momento límite, pero también nuestras más profundas fragilidades que no nos hacen ni menos humanos, ni menos valientes, ni menos valerosos en nuestra constitución general como personas. Sí, sí, pues me gusta la idea de lo que dice Diana del desarrollo dramático del personaje Gaona, que es también el... Veo que también no se menciona algo que dice él al comienzo, ¿no? Cuando corrige al M-19, cuando Almarales dice, es que vamos a enjuiciarlo gracias a los tres poderes del Estado, ¿no? Y Gaona le dice, le falta uno. Y el otro, ¿cuál? Y el otro dice, los militares, ¿sí? Porque también nos olvidamos, a mí me parece muy bien explorar la relación M-19 narcotráfico, M-19 Pablo Escobar, M-19 guerrilla, así las fuentes pues sean Popeye o Vicente Castaño, y necesitaríamos también verdad del M-19 y que nos muestren realmente, y ojalá ahorita que el presidente Petro dice que se liberen esos archivos, pues ojalá en esos archivos también tengamos testimonios que el M-19 no ha querido dar, sí, así como los militares tampoco los han querido dar, así como el expresidente Belisario Betancur tampoco los quiso dar, y la familia del expresidente Betancur nunca ha sido clara si en ese testamento que dejó Belisario Betancur y que un amigo de él dijo que había datos sobre esos días sensibles de su mandato, el expresidente Betancur lo revelaba y nunca sabemos si eso se va a revelar o no, o si ese testamento sí existe o no. Pero sí me gusta esa parte del magistrado Gaona al comienzo, cuando llevan precisamente menos horas y él corrige, ¿no? Y ahí saca a los militares, y también en esa época no solo había problemas con la extradición, se acababa de dar el primer caso donde el Estado era condenado por una desaparición forzada a manos del Estado y de los militares. Y eso lo había designado también esa corte. Entonces, no solo el narcotráfico tenía como cierto sector del narcotráfico tenía cierta molestia con esa corte, sino que también la tenían cierto sector de los militares. Y eso a veces precisamente no se menciona en esas tutelas, no se menciona cuando se habla de la guerrilla M-19 o en esta coyuntura política que mencionaba Pedro Adrián, pues porque tenemos un presidente de la República que fue miembro activo de esa guerrilla, ¿sí? Entonces, ahí está ese problema. Y con lo otro que mencionaban, yo había notado es con lo de humanizar, ¿sí? Porque sí, estoy de acuerdo. Y si la sentencia dice que está equivocada la película porque humanizó a los guerrilleros, pues es que humanizar son las virtudes y los defectos. ¿Sí? Humanizar es no restarle al otro ni siquiera el humor que pueda tener el otro. Es admitirle así como la gallardía, admitirle también el miedo. Y eso también está muy bien trabajado en la película, sí, que es todo en la cara, uno lo ve como esta persona pues está ahí, pero después de 27 horas metido en ese lugar, ¿quién no está desmoronado? Y también la película, como se centra en el baño, no puede mencionar la salida del baño. Y es la salida del baño donde están los otros testimonios de personas que acompañaron a ese magistrado, ¿no? Del que sostiene el cuerpo de ese magistrado ahí botado en el piso y se hace el muerto y lo siente morir encima suyo, ¿sí? Y donde a la salida muchos testimonios que dicen que esos magistrados son ajusticiados, muchos testimonios dicen que es Gaona el que dice, no, yo no me presto para esto porque ustedes nos están usando de escudo, ¿sí? Y ahí es donde al parecer, según los testimonios, porque así hay que hablar, según los testimonios, y testimonios también bajo ese estrés de guerra, ¿sí? Entonces, tienen verosimilitud, pero también hay que oírlos bajo ese estrés y bajo lo que dice Diana, 5 años después uno piensa otra cosa, 10 años después, porque la memoria no es algo estable, la memoria vuelve y se arma apenas uno recuerda.
Y también para eso es el cine, ¿sí? Para eso es el cine, para estar 2 horas en un ejercicio de memoria, pero no absoluto, un ejercicio con dudas, con fragmentos, ¿sí? No hay manera que recordemos todo. Pero volviendo solo a lo último, muchos testimonios dicen que a la salida del baño, cuando al parecer los ajustician, ¿sí? Porque se niegan a servir de escudo humano a esos magistrados y que los hayan dividido entre los importantes y los no importantes. El magistrado Gaona dice, yo tengo una bebé y quiero volverla a ver, ¿sí? Y eso es humanidad, ¿sí? Eso es humanidad absoluta, pero lo siento, la película estaba solo en el baño, ¿sí? Pero lo bueno de la película es que si yo me veo la película y lo bueno de la censura o de esa sentencia es que si yo veo la censura hace que yo vaya a una página que yo nunca habría ido, ¿sí? Que es la de la familia Gaona y hace que busque eso. Entonces, es también un efecto, no sé si la familia se da cuenta que lo importante es conciliar, ¿sí? Que lo importante es, como lo pone Diana, es hablar a partir de la película, ¿sí? Es tener un lugar donde podamos entender esa expresión artística que limitó la escena a esto, porque para eso esa no es una idea mía, esa lo pone un escritor que se llama Julián Barnes, que hace un análisis exhaustivo sobre un cuadro de Jericó que es sobre una tragedia, que es la balsa de la Medusa. Y un poco lo que dice Barnes es que para lo único que sirven las tragedias es para hacer arte, ¿sí? Es tal vez lo único útil, ¿sí? Pero es porque son un conducto precisamente para nuestras emociones y conocernos mejor como seres humanos. Y conocer mejor las emociones es precisamente ver una película y salir no cambiado del cielo a la tierra, ¿sí? Pero salir con muy buenas dudas, ¿sí? Con unas dudas amplias, generosas, y salir con un magistrado, con una humanidad amplia de las personas, ¿sí? Digamos, ahí cuando uno ve que, lo que decía Diana, están los soldados cansados de la Guardia Presidencial que ni siquiera saben en qué estaban metidos, que contrasta mucho con los militares que sí sabían en qué estaban metidos, o con lo que hizo Forensic Architecture sobre lo que pasó, el centro de torturas que tenían ya montado ahí en la casa del florero, ¿sí? O con la historia, pues, del magistrado Urán, ¿sí? Que es como, es la prueba más grande de eso y que también es una prueba que se revela con un mecanismo de cine, ¿no? Con un mecanismo, cuando salen unos videos y alguien dice, ahí va caminando, él salió, entonces ¿por qué volvió a aparecer adentro? Es decir, es el cine mismo también, el periodismo convertido en cine lo que hace que pueda aparecer vivo otra vez y lo vamos a ver. Pero, pero para cerrar es eso, yo creo es que la película sí demanda esa humanidad y demanda también que las mismas familias vean la trampa de una narración única, ¿sí? Porque también construimos nuestras identidades con esas narraciones únicas. Y esa es de las construcciones más perversas que tiene este país. Es, en términos legales, importantísimo construir la figura de víctima y protegerla a como dé lugar y crear la justicia especial para la paz y todo eso. Pero en términos identitarios, a veces es perverso porque nadie escoge ser víctima. Y resulta que ante la sociedad, ahora yo soy una víctima, ¿sí? Y eso es muy delicado, ¿sí? Y es una instrumentalización y hace que las personas, como dicen la misma historia en el juzgado, la dicen ante los amigos, la dicen para recibir el subsidio, la dicen ante estudiantes que quieren hacer sus proyectos de grado, etcétera, empiezan a quedarse con una narración única de tanto repetirla. Y eso a veces no es bueno, ¿sí? Y entonces estas películas también como para la psiquis de la nación son importantísimas porque, porque nos evitan, no nos hacen caer en esa narración única, ¿sí? Y el cine pues es un vehículo emocional hipnótico, sobre todo en sala de cine y la película yo no la pude ver en cine, solo la vi aquí en el computador a oscuras, pero dije, no, me estoy perdiendo de la mitad de las cosas y del sonido y de todo. Y también verla con otra gente, ¿no? Y verla con otros colombianos. Y salir del cine, que es lo más importante del cine, ¿sí? Salir a veces solo, salir a veces callado, digerir la película, ¿sí? No vérsela en la casa y uno decir, cómo me pasó anoche y ahora cómo me duermo, ¿sí? Sino sino poder caminarla y como estamos haciendo acá, lo que dice Diana, ¿no? Poderla hablar y no que un juez no nos permita o nos permita hablar, pero solo desde
el titular de la censura o de la crítica fácil a la película o a la ley, pero eso no es hablar, sí, eso es solo repetir, eso no es entender, sí, eso no es comprender. Sí, y hay otra cosa que pasa con esta película y que un poco ahora que Pedro cuando me estaba presentando habló de nuestra película, que es el docu que yo dirigí, que es de archivo de los ochentas, pasa una cosa con ese momento histórico y es que es un gran vacío para las nuevas generaciones. Cuando yo estrené nuestra película, mi fanaticada, realmente la audiencia de la película era loquísima porque eran chicos de 18 a 25 años, o sea, lejísimos generacionalmente y súper interesados. Y con Noviembre está pasando un poco lo mismo, como que hay una generación que es la generación del silenciamiento. Hay una generación que es como, eso les pasó a mis papás, pero ni mis papás hablaban de eso, ¿no? Es como, uy, eso pasó en serio y metieron unos tanques, no, en serio, y pusieron un partido de fútbol, no le creo, ¿no? O sea, es como un descubrimiento para los chicos y chicas entre eso, 18 a 20 y pico de años, y callar esa conversación es tristísimo, porque esa conversación es muy compleja y vale la pena darla a todas luces. Yo, por supuesto, estoy súper de acuerdo en hablar, bueno, esto no nos parece, ¿por qué no nos parece? Discutámoslo, hablemoslo. Pero es eso, creo que se trata de poder poner sobre la mesa una cuestión y sobre esa cuestión tener diferentes posibilidades de miradas. Volviendo al tema de humanizar y deshumanizar, creo que justamente el centro de este debate es que necesitamos humanizar el debate, necesitamos entendernos principalmente como seres humanos y no como este bando o este otro. ¿No? No es una tendencia política, no, es simple y llanamente seres humanos que necesitan encontrarse, entenderse mejor, mirar para dónde agarramos, ¿no? De eso se trata. Y es muy llamativo pensar que en esa nueva generación que está lejos en el tiempo, pero que siguen sufriendo las consecuencias de una nación que ha construido una única versión de los hechos, pues está tan ávida de tener esas otras posibilidades de discernir con otras versiones, con otras miradas, cuál va a ser su posición de acá en adelante, su posición política también. Entonces, ahí es donde también entra a ser muy complicado cualquier intento de cercenar, de acotar, para no hablar de censura, el derecho de expresión, ¿no? Se vuelve delicado porque estamos teniendo unas implicaciones de muy largo alcance. No se trata de mí o de esta película, se trata o de los artistas, se trata de la construcción o la posibilidad de construcción de una narrativa más amplia como sociedad. Sí, yo creo que la película claramente nos propone la duda, nos propone la escucha, nos propone la incertidumbre y creo que lo que ve uno del otro lado, o en general una tendencia a construir una verdad definitiva, ¿no? Como esto fue lo que pasó y de ahí no se puede mover. Y pues realmente no puede ser eso en un episodio tan complejo como el Palacio de Justicia. En estos días, no sé si ustedes se dieron cuenta, vuelve a reabrirse el asunto del magistrado Durán. Ahora entonces están diciendo que sí murió dentro del Palacio de Justicia y no que salió vivo y fue matado y vuelto a ingresar muerto al palacio. Eso habla de la falibilidad de la memoria que estamos construyendo sobre el Palacio de Justicia, de la falibilidad de la justicia misma, de la imperfección. Y entonces me parece que estos debates, desde estas posturas duras, impiden reconocer esa imperfección, impiden reconocer esa duda, y tratan de imponer una verdad, pero que se parece más a un silencio, ¿no? Y me parece que en ese sentido, sí, para el debate público y para el campo de las artes y de la cultura en Colombia, es un tema preocupante como antecedente y como lugar desde el cual dialogar con las obras artísticas, desde la prohibición y desde la censura y no desde la conversación. ¿No? Y lo de editar, lo de borrar, sí. Por ejemplo, Elena Urán, pues
la hija del maestro Durán, que ha hecho el libro, que ha entrevistado a este agente de inteligencia militar que dice una cantidad de cosas y al parecer no le ponen mucha atención, pero ella lo menciona muy bien cuando dice que una reflexión que le cayó fue cuando vio el Palacio del Reichstag en Alemania, ¿sí? Y de pronto vio que allí habían mantenido como ese gran lugar como memorial, y cuando uno lo contrasta acá, que lo que hicieron fue demoler totalmente el lugar y crear otro palacio, y eso hace que una generación entera no tenga en la memoria eso. Entonces, si pudieron borrar toda una manzana de palacio, pues piensan que pueden borrar una película, pues piensan que pueden editarla, pero también, no, yo creo que no saben también con qué generación se están metiendo, ¿sí? Que es una generación que no le cree mucho a veces a las noticias, que también no quiere seguir con el trauma que sufrieron sus papás por no hablar de las cosas. Y estoy seguro que por eso también lo que menciona Diana, que la película tenga una gran acogida entre nuevas generaciones es importante. Yo lo he visto en clase de cine también en la universidad, por ejemplo, a veces cuando paso La Toma, el documental de Miguel Salazar y Gibson, es un gran documental, y cuando uno contrasta ese documental con cualquier video de 3 minutos de YouTube que intenta contar el palacio, y uno le pregunta a los estudiantes cuál prefieren, obvio que prefieren el documental de Salazar y Gibson, ¿sí? Porque sí los trata como adultos, no los trata simplemente como unos votantes que van a votar por el que les diga el innombrable, ¿sí? O alguien, ¿sí? Entonces, creo que la película es potente, y sí, yo creo que ahora salgo más convencido de que sí hay que estar contra esa censura. Esperemos que pasa en el segundo fallo, porque sí es un precedente que abre otros muy peligrosos, sí. Sí, la película entonces continúa, esta medida es provisional, la película continúa y continúan otras películas, además sobre el Palacio de Justicia que van a presentarse en los próximos meses, bueno, el próximo mes, justamente en noviembre. Fragmentos de otra historia es una película, por ejemplo, donde se sigue el camino recorrido por Elena Urán, es una película hecha por César García y por Laura Vela, va a estar en la MITBO, valga la cuña. Y yo creo que los debates van a ser muy intensos, no tenemos que estar de acuerdo, pero sí creo que podemos elevar el nivel del debate y no meterle el acoso judicial a esto, que es lo que me parece muy complejo, ¿no? Y ese fantasma de punitivo que me parece muy complicado. Creo que la memoria es otra cosa y la podemos construir desde otro lugar, ¿no? No sé, Diana, si quiere agregar algo más. Agradecer, me parece que cada espacio donde se puede hablar es un espacio que justamente gana eso, la memoria, la identidad, la construcción, y no esta locura en la que estamos, de un mundo con un señor de color extraño, cancelando, gritando, haciendo payasadas y demencias que solo tienden a la destrucción. Yo creo que nosotros tenemos que de verdad misionalmente pues propender por construir cosas y no por acabarlas. O sea, es también creo que la naturaleza de lo humano debería ser construir, sembrar, cuidar. Y desde ahí pues tiene que ver también con hablarse. Esa es mi única idea, como que podamos poder seguir hablando de este y en todos los temas que podamos querer conversar, o sea, que uno pueda hacer una película sobre el Palacio de Justicia o poner en la película a Plazas Vega o a Belisario o a, ¿no? A Juan de los Palotes, al que sea, y poder encontrar caminos también para poder hablar de cosas. Eso creo que es el principio de lo que hacemos. Por supuesto que sí. Esta es la herida del día, pero hay una cantidad de heridas abiertas en este país. Les agradezco mucho. Gracias, Lucas. Gracias, Diana. Y nos vemos pronto. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.